Bueno, muy bien, vamos a pasar a darle voz y a darle voto y darle protagonismo a la persona que tengo enfrente, que muy respetuosamente está esperando en silencio su momento y su oportunidad. Basta de pavadas, amigos y amigas. Vamos a recibir a Aixa Retamal. Hola, Aixa, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación hoy. ¿Todo bien? Todo bien, sí, acá andamos. ¿Cómo Hace te trata? mucho que no me pongo en una radio, así que... O sea que ya hubo alguna experiencia en algún otro momento. Sí, cuando era chica. Pero la verdad que ya pasaron muchos años. ¿Pero hacías radio o fuiste de invitada? Con un grupo de amigos hacíamos radio. Bueno, bienvenida Sí, nuevamente. nuevamente. Ojalá que te vayas familiarizando, que te vayas poniendo en ritmo con el correr de esta charla. Así me gusta decirle a mí, no me gusta decirle entrevista. ¿Cómo se puede decir que no sea Aixa? ¿Hay algún apodo? ¿Hay alguna abreviatura? ¿Algo? No, mis amigos, o sea, más íntimos, siempre me dijeron Aixu. Desde chiquita. Ok, yo no me voy a meter ahí porque no me estás dando el permiso. No, pero si no, siempre me dicen Aix, pero todo el mundo es lo mismo, o sea, siempre me pregunta lo mismo. No me molesta igual que me digan Aixa. Ok. Como que mucha gente dice, parece que te estoy retando, pero no. No, o sea, bueno. Para mí está bien Aixa. Bueno, pero que esa gente si te reta, que no te reta mal. No, ese es el Aixa. típico chiste. Amigos y amigas, voy a dejar de decir pavada yo y vamos a ingresar en un protocolo AIX que tiene este programa, que es otorgarle tanto la posibilidad como la responsabilidad a cada persona que pasa por acá de que se presente como quiera. El aire es todo tuyo. Bueno, yo soy Aixa Retamal, soy productora audiovisual, a eso es lo que me dedico. Estoy por recibirme como licenciada en Artes Audiovisuales de mi querida Universidad Nacional de las Artes. Soy de acá, de Zárate. He vivido en otras 2 ciudades, pero ahora estoy viviendo acá. Y bueno, no sé mucho más que decirte, la verdad. Preguntame cualquier cosa. Está perfecto. Amigos y amigas, le pueden preguntar ustedes también a Aixa Retamal, que se acaba de presentar como zarateña, como estudiante, como productora audiovisual, por sobre todas las cosas. Al 654695 recibimos sus mensajes, sus saludos, sus abrazos, sus tuppers con comida en este día totalmente lluvioso. Atendemos directamente por @enunacultural. Ahí seguramente van a poder ver la carita de Aixa en un ratito, cuando subamos una foto y cuando subamos también mucha data de lo que hablaremos a continuación. Repito, 654695 @enunacultural en Instagram. ¿Cómo quedó el mate? ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien. ¿Sí? Está perfecto. ¿No se entibió demasiado? No. Está Perfecto, vamos a tomar unos mates y vamos a charlar de muchas cosas, seguramente por la presentación que nos ha dado Aixa, pero de una en particular, por lo menos para arrancar. Y esto tiene un título: La pieza faltante, la historia de Laura. Sí. ¿Qué onda? Bueno, es un proyecto audiovisual, una peli en la que estamos trabajando actualmente con mis compañeros. Se trata de un documental que está rodado íntegramente en Zárate. Y bueno, no sé si muchos conocen a Laura, es muy conocida acá en esta ciudad. Laura es sobreviviente, hija y nieta de desaparecidos. Así que, bueno, el documental trata sobre ella, sobre cómo fue las desapariciones de sus familias. Que bueno, ella quedó absolutamente sola junto a su hermana. Es una historia muy triste, la verdad, pero a la vez es una historia también muy fuerte, sobre resistencia sobre todo y sobre cómo avanzar en la vida. Y también el después, sobre cómo es vivir siendo hija de desaparecidos en democracia. Que siento que es una historia que no se cuenta mucho, es mucho más fácil por ahí contar lo que pasó en los 70 y no en todo lo que siguió pasando después, ¿no? Que tal vez son muchas cosas de justicia social, pero después hace falta también la justicia de parte del Estado, y por otro lado lo que es la persecución, que tampoco se habla mucho, incluso mucha gente no sabe. Entonces el documental va encarado a los puntos de vista y los sufrimientos que tuvo ella, y bueno, y cómo hoy en día lleva una vida. Pero bueno, es como un laberinto de emociones todo el tiempo, el documental. Y
bueno, terminamos de grabarlo, creo que terminamos porque el documental es así, como que va surgiendo en el momento, nunca tiene un guión ni nada específico. Y bueno, el domingo pasado tuvimos nuestra tercera jornada de rodaje, que tiene una parte documental y otra parte... No me gusta llamarla ficción, porque bueno, cuando lo he hecho me han retado, me han dicho no es ficción, ficción es otra cosa. Pero es, para decirlo así, mucho mejor, es como la parte actuada de los relatos que ella contó en la entrevista, que es la parte documental. Entonces nosotros, a través de recreaciones con actores, hicimos exactamente eso, recrear los relatos que ella nos fue contando en su entrevista. Una ilustración de ese relato. Si fuesen flashbacks o memorias de ella a través de personajes. Qué interesante. Realmente hay muchas aristas para empezar a abarcar y recorrer al respecto de esto. En primer lugar, ¿cuál es el nombre de Laura? El nombre y el apellido. El nombre Laura completo. Yétala. Bien. Seguramente mucha gente sí, reconozca. Es muy conocida y muy querida. Este acá. nombre. Y más allá de lo técnico, Aix, me parece que es muy importante también hacer un enfoque para comenzar a hablar de esto, de lo cual ya hablaremos seguramente en materia audiovisual, pero me parece súper interesante en materia conceptual cómo está abordado el proyecto y los motivos principales de este proyecto, que me atrevo a decir sostiene una memoria activa o apunta a eso, que son las consignas que escuchamos, repetimos, escribimos y son las banderas que levantamos cada 24 de marzo. Pero si después no lo hacemos durante el resto del año, o si no seguimos laburando en base a eso, van a ser solo palabras que se las lleva el viento. Por ende, me parece también muy interesante esto de parte de gente joven que se compromete con una causa que tiene que ver con los derechos humanos y con la memoria colectiva y con la historia argentina. No solamente en su parte más cruda, voy a eso también, no solo 24 de marzo, sino el resto del año, y no solo el momento de dictadura, sino la postdictadura. Por ende, ahí hemos sentado la base de lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo se gestó esto? ¿De dónde salió la necesidad o la idea de hacerlo? Bueno, esto en un punto se volvió un poco mi proyecto de tesis. Entonces, creo que yo creo que nació ahí. Bueno, siempre que tenía idea de hacer mi tesis, que siempre supe que la tenía que hacer, siempre dije que quería hacer un documental, ¿no? Y bueno, después, mientras fueron pasando los años, por distintas razones, como que se presentaron otros proyectos de ficción, proyectos que me venían llegando, que dije, bueno, los puedo usar como parte de mi tesis. O sea, hacemos un paréntesis, vos ya venís laburando como productora. Sí. O sea, ya tenés experiencia en rodar, en hacer guiones, en escribir, bueno, etcétera, guiones etcétera. no, yo no me dedico a hacer guiones. Bueno, perdón, el equipo. No sé escribir mucho. Bien, me gustaría más, pero no soy. Con esto me refiero, es tu tesis, pero no así la primera vez que laburás en un rodaje y en una producción. No, hace bastante. Bueno, me habían llegado como varios proyectos y entraron en algunos fondos, o sea, se empezaron a postular en algunos fondos, que el tema de los fondos son temas como bastante largos, que lleva mucho tiempo, en que te den los resultados, en que te entreguen el dinero, en que se empiece como a legalizar todo. Y entonces como que todos esos proyectos empezaron un poco a, no es estancar, pero como a hacerse más lentos. Y a mí cada vez se me venía más la fecha. Y entonces era como decisión de qué hago. Espero a que estos proyectos se lleven adelante, pero cuando un proyecto entra en un fondo, después se hace mucho más lento empezar a producirlo, porque estamos hablando de mucha plata, mucha gente. Bueno, no me quiero meter tan técnica tampoco. Métase. No es una pavadita, amigo, amiga, usted que está del otro lado, ¿qué se piensa? Igual ¿Que prende la tele y ya está? Sí, mucha gente igual me empieza a preguntar, yo arranco después porque es interesante, mucha gente dice que es interesante. Que preguntan cómo es, y porque se piensa en eso, que es tipo un día me siento a escribir y al otro día salgo a grabar. Con tus amigos, claro. Si sale una peli. Bueno, hiciste lo que pudiste. Sí. Las típicas preguntas.
Bueno, entonces esos proyectos de ficción se empezaron como un poco a estancar en esos fondos. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer otra cosa más. Y se me vino a la cabeza esa idea que yo siempre tuve de querer hacer un documental. Y hay algo que le debe pasar a todos los que se dedican a audiovisuales, que es que siempre la gente, en este caso mi mamá, ve cualquier historia y dice, ay, vos tenés que grabar una película sobre esto. Es la típica, siempre. Dame 2 ejemplos, por favor. De mi mamá, no sé, si hay un problema familiar o un problema entre amigos, dice, ay, vos tenés que grabar una peli sobre esto. Entonces, siempre cualquier tema es bueno para grabar una película. Y estábamos hablando, Laura, bueno, es amiga de mi mamá, desde hace muchos años, desde que nosotras somos chiquitas, mi hermana y yo, porque sus hijos fueron siempre al colegio con nosotras. Y yo siempre supe la historia de Laura, o sea, siempre supe quién era ella, qué había pasado con su familia, conocía un poco de la historia de una de las escenas que nosotros justo grabamos, pero como que no conocía en profundidad. O sea, en la escuela sí te enseñan lo que es el 24 de marzo, qué es lo que pasó y eso, pero no te enseñan tanto, con tanta profundidad, todo cómo fue. Y bueno, y mientras fueron pasando los años, o sea, yo seguía teniendo relación con ella, pero un poco el hilo conductor de su historia se me fue perdiendo. Y una vez mi mamá me tira esa típica frase una vez más, y a mí se me prendió la lamparita y dije, claro, o sea, ¿cómo nunca lo vi? O sea, siempre estuvo adelante de mis ojos, porque Laura siempre fue parte de nuestra vida, y yo nunca como que dije, es por acá, o sea, es esta historia. Yo siempre como que dije que me quería dedicar a contar historias que aporten algo a la sociedad. O sea, respeto profundamente los productores que producen historias... Pochoclos. Sí. También creo que le hacen un bien a la sociedad si alguno se quiere sentar un día y alegrarse su noche o su domingo. Pero yo quería hacer algo más. Como que no me alcanzaba con solo contar como una historia que quede ahí y ya está. Entonces, como que mi compromiso era más social, de no importa qué tipo de historia contaba, pero si le aportaba algo a la sociedad, si dejaba un mensaje, para mí era donde yo quería trabajar. Y esto era como todo, o sea, era como un mensaje potente. Y dije a mi mamá, bueno, llama a Laura que venga a casa, y me dio una emboscada y le preguntamos si quiere o no. Yo ya sabía que igual Laura iba a querer, porque Laura es un amor y es todo lo que está bien en este mundo. Y ella es, o sea, es muy activa en la causa, entonces sabía que iba a querer. Y enseguida ahí me puse a pensar quién podía dirigir este proyecto. Entonces pensé en Julián, que es un compañero mío, yo ya trabajé con él. A veces cuando un productor busca quién puede dirigir el proyecto, busca más o menos hacia la estética donde vos querés tirar ese proyecto, ¿no? Porque yo tengo varios amigos directores y a veces decís, bueno, ¿por qué no elegiste a esta persona sobre esta cuando vos, no sé, compartís más con esta persona? Y vos decís, bueno, no, porque yo tengo esta amiga que se dirige más hacia contar historias feministas y eso, y no es el enfoque que ella le da, ¿no? Y este compañero ya había contado un par de historias de este estilo, ya habíamos grabado nosotros dos juntos, sobre una historia que fue... la grabamos en el 2023 sobre un guión que en ese momento estaba en época de elecciones y el partido del cual era parte Milei, entre sus propuestas tiraba la libre venta de órganos. Entonces nosotros medio que parodiamos eso sobre un futuro, una Argentina futurista en donde vos pagabas las deudas del Estado a través de órganos. Entonces como que ya veníamos sobre esta crítica social, política, y entonces lo llamé a él y tuvimos una primera reunión, yo le conté todo y me dijo sí, recontra. Así que bueno, lo primero que hicimos fue tener una entrevista con Laura para que ella nos cuente absolutamente toda la historia, o sea, desde sus papás hasta hoy en día. Esa entrevista duró 4 horas, o sea, la tuvimos por recording meetings. Y literalmente duró 4 horas. Y de ahí dijimos, bueno, esta historia se merece tener el mejor equipo técnico, sin duda. O sea, teníamos que buscar a los mejores.
Entonces empezamos a recolectar a todos nuestros compañeros, que sin duda para mí son los mejores, pero también lo más importante para mí en esta historia era la calidad humana que tenía cada uno, ¿no? Y que más allá de que sean los mejores, también que en el set pudieran reflejar esa calidad humana y que nos podamos llevar bien entre todos. Eso era como lo más importante para mí en ese momento. Estamos hablando con Aixa Retamal, que se termina de tomar el mate que arrancó a tomar cuando le hice la pregunta, que ha respondido de una manera muy integral. Me da para analizar y destacar un montón de cosas. Voy a tratar de ser breve. En primer lugar, qué bueno que ponderes eso de la calidad humana y que lo tengas como bandera, ¿no? Porque acá estamos hablando de una causa de derechos humanos y está buenísimo poder de repente dar el ejemplo de la manera que uno trabaja, de la idea que quiere seguramente reflejar a través del producto. Después no se te escapa un detalle, querida. Estás ahí como empezaste a recorrer. Yo te pregunté cómo arrancó esto y fue un recorrido fantástico donde bueno, contaste de manera espectacular esto que tiene que ver, por supuesto, con una especie, no, para muchos es, lo estoy diciendo así últimamente cada vez que lo menciono acá, la palabra militancia por ahí para muchos es mala palabra, pero no se trata de una militancia necesariamente política, sí o no, cada uno sacará su conclusión, pero además este proyecto tiene una ligación familiar importante, algo con lo que creciste. Quiero ir a Aixa un poco más chica. ¿Qué veía de esa historia en ese momento, antes de ese clic que vos mencionaste, que dijiste, cuando me dijo mi vieja y me lo repitió, ok, acá puede haber algo, pero ¿qué viste vos de piba que de repente pudo llegar a nutrir esta idea con la historia de Laura? A ver, yo nunca me replanteé si lo qué era lo que estaba pasando en profundidad. O sea, es como, bueno, San Martín es el libertador y listo, ya está. Y es como, un póster y ya está. Claro, es como, eso es lo que te enseñan y eso es lo que aprendes y listo. Y eso es lo que rendís en un examen o bueno, en una prueba, como dicen en la escuela. Entonces yo sabía que la historia era así. Y como justo Laura era la mamá de mis compañeros de la escuela, ella venía a dar las charlas al colegio, a contar su historia. Entonces la conocía. Y conocía sobre todo una escena en particular que sí era muy triste. O sea, yo tenía obviamente esa compasión por ella, pero es como que no... ¿Viste cuando no sentís todavía adentro tuyo como ese dolor de decir, como sentir el dolor ajeno? Tal vez es porque era muy chica también y no sentís esas cosas cuando sos chico, pero después ya a partir de los 15 años ya no sos tan chico, o sea, podés empezar a sentir esas cosas. Y no sé si es porque tal vez en el colegio no te lo inculcan así, es como que era una historia más, ¿viste? Videla era mala palabra y ya están. Era como que no podías indagar más. No estaba ni el sustento ni la profundidad del asunto. A eso seguramente te estás refiriendo, cosa que uno después en otros contextos, y ahí te preguntaba esto de chica, porque seguramente la raíz estaba ahí, pero para preguntarte la contraposición, el contraste o la continuidad de todo eso, de cuando decidiste, no sé si en una época más militante, vuelvo a las comillas en esa palabra, pero mencionaste mi querida universidad pública. Supongo que el ámbito y el contexto un poco favorecen a esta decisión. Sí, muchos dirán un poco de lavado de cerebro, puede ser, puede ser, pero uno en la universidad crea un espacio muy propio. Y también creo que uno en la universidad... Pero perdón. Ese lavado de cerebro, en definitiva, no, es un chiste. La idea que te dejó a vos, vuelvo a tus propias palabras, la idea que te dejó a vos es dejar algo bueno para toda la sociedad. Algo que requiere un esfuerzo muy grande para vos y que sea en pos de una memoria colectiva. Sí. Si eso es el lavado de cerebro, bueno, que venga. Ojalá todos tengan lavado de cerebro. ¿No? Sí, o sea, es verdad que en la universidad... y destaco la universidad pública, yo creo que las personas empiezan a forjar su personalidad y su manera de pensar.
Sí se destaca que en la Universidad Pública de las Artes siempre hay como 2 orientaciones más fijas, que es la izquierda y el peronismo. No hay otras ramas por ahí políticas, y los profesores suelen orientar su pensamiento, sobre todo en materias más de historia. Nosotros tenemos muchas materias de historia. Sí se orienta hacia ese lado, pero es porque es lo que atravesamos nosotros en el arte, ¿no? En el cine fuimos muy atravesados por esas corrientes, entonces es inevitable que no veas esa parte. Eso no quiere decir que defina tu pensamiento, o sea, pero sí está marcado porque vos ves sobre lo que le pasó a tu país a través del arte y a través del cine. No, y por supuesto que a todas las vanguardias se las puede englobar dentro de la izquierda, ¿no? Porque la izquierda por ahí es esa que trata de romper con el orden establecido, por lo menos en los últimos 200 años a nivel global. Entonces, ¿de qué vanguardia vamos a hablar si apostamos a lo conservador, no? Sí, sí. No, y además lees muchos autores, filósofos que te enseñan a ver las cosas de otra manera. Yo destaco eso, ¿no? Si bien es verdad que todo este tema es político, es inevitable no decirlo, en la peli no hablamos de ningún punto político, no nombramos a ningún partido político, no le echamos culpa a nadie, no señalamos a nadie, porque no es el caso, o sea, no vamos contra eso, o sea, contamos la historia de una persona, de lo que sufrió, de cómo salió adelante con eso. Y es como decís, vos sacás tus propias conclusiones de lo que viste, pero nosotros no nombramos a nadie porque no es lo que queremos transmitir. Por eso es documental y testimonial, sí. Y seguramente habrá alguna perspectiva propia, tanto de la producción, de la pieza que falta, la pieza faltante, sí, perdón, sí. como también de los propios o la propia protagonista que estará contando su historia en carne viva. Sí, no, y además es esto de que, volviendo a la universidad, nosotros en la universidad vemos muchas cosas que tal vez no las ves o no las viste durante la secundaria, durante tu vida. Y personalmente a mí me ha pasado que cuando yo le he mostrado el proyecto a mi papá que es una persona que pasó por los 70, o sea que mi papá ahora tiene 65 años, o sea, vivió su juventud en dictadura. Cuando yo le muestro el proyecto, le muestro el guión final, le muestro cómo va a ser, él me dijo, no tenía idea. O sea, no tenía idea que realmente pasaban estas cosas. Y sí sabemos lo que pasó, o sea, sabemos porque es de público conocimiento, porque hubo un juicio, porque se mostró. No, y porque desde años de democracia hasta acá, que fue también el periodo que vos señalaste, hubo organizaciones y luchas particulares que se encargaron de echar un poco de luz. Se a todo visibilizó eso. Tal cual, pero me decía, no sabía que era así. O sea, que realmente pasó crudamente de esta manera, que hubo gente que hizo esto. Es como que decía, no me entra en la cabeza, yo sabía lo que estaba pasando, pero es como que no pensé que era tan así. Y no pensé que está pasando ahora también, ¿no? Es como que todo lo que pasó después de que haya vuelto igual la democracia, como que eran cosas, viste, que no se saben todavía. Para hasta donde quieras igual, ¿no? Para darle un poco más de solidez a todo esto y no quedarnos por ahí en una cuestión medio volátil. Sí, me gusta el suspenso. Está bien, está muy bien porque después igual, la gente va a tener la posibilidad seguramente en algún momento que ya vamos a describir cuándo, de ver todo esto. Pero, ¿querés nombrar alguna cosa concreta que se aborde o se muestre? Sí, mira, la verdad que documentales sobre la dictadura hay bastantes. Y todos, cuentan más o menos lo mismo, también, que es contar historias de lo que ha pasado, ¿no? Pero algo importante es destacarte en algo, o sea, contar algo distinto que los otros no hayan contado. Y para nosotros lo que nos atravesó a Juli, al guionista, Nacho, y a mí, fue el hecho de lo que Laura nos contaba sobre las amenazas que tuvo en democracia,
¿no? ¿Estás hablando de un tiempo muy reciente o muy pasado? Sí, nosotros relatamos distintas historias, desde su niñez, su juventud, que ya juventud de Laura estamos hablando que ya es democracia, y adultez. Vamos contando distintos sucesos de amenazas que tuvo, que no son de público conocimiento esas amenazas, porque no se pueden hablar, porque no se pueden contar, porque hay miedo, y son cosas que pasan en nuestra ciudad. ¿Y a usted qué les pasa a la hora de repente respaldarla a ella? ¿Sienten algún tipo de miedo, por ejemplo? No, okay. No, ninguno. Nosotros ninguno. Capaz que porque tenemos esa fuerza que sale, ¿no?, de la juventud, de la juventud del cine, sobre todo, que bueno, es de... No me importa nada, yo salgo a filmar, no me interesa qué. Nadie me va a frenar. Eso es como lo que nosotros pensamos siempre, ¿no? Sí, eso de ponerle el cuerpo. Sí, y de ir. Y poner el hoy en corazón día y la cabeza. Un celular, también. O sea, no me importa. Yo, dame una cámara, dame algo que filme, que yo voy a salir a grabar cualquier cosa. O sea, nosotros somos así. No nos interesa. No nos interesa si lo ven 2 personas. Si los ven millones mejor, obviamente. No nos interesa si no tenemos plata, porque vamos a salir a grabar igual. Entonces, mucho menos le vamos a tener miedo a... Parece chistoso, ¿no? Decir, o sea, a esta gente sí le tenés que tener miedo, pero a nosotros, o sea, ¿por qué? O sea, si le tenemos miedo es darle la razón, darle lo que ellos quieren, y no lo vamos a hacer, o sea, no nos importa. Literalmente, no nos... Y eso es como darle más fuerza a decir que no me importa. Bueno, y es también un poco la consigna, una consigna muy particular, ¿no? Que se engloba dentro de una lucha particular, una frase que dice ni un paso atrás, también para, bueno, defender todo lo que ya está ganado, defender el derecho a la libertad de prensa, en este caso, y a la libertad de expresión y de creación. Nada más y nada menos. Hablamos de libertad, amigos y amigas, en este contexto. 12:38, estamos hablando con Aixa Retamal. Me gustaría, Aix, poder un poco cerrar todo esto para preguntarte un montón de cosas, porque realmente me parece un enfoque espectacular el que tiene todo este proyecto y también el que tenés vos, de, ok, voy a agarrar una cámara y voy a salir a filmar lo que yo quiera filmar, y esto sinceramente no parece tener fecha de caducidad o de vencimiento, por lo menos en los próximos años de tu vida. Pero contame un poco de cuándo se puede llegar a ver esto, cuánto falta, si verdaderamente en algún momento van a poder ponerle la firma y decir esto cerró y esto terminó acá. ¿Qué onda? Sí, bueno, eso es lo que nos pregunta mucha gente, la verdad. No es tan fácil, tarda más el proceso de postproducción que lo que tarda la preproducción y el rodaje. Lleva mucho tiempo, mucho trabajo. No es que lo subimos a la compu, ponemos este clip atrás del otro y ya está. Pasa sobre muchas computadoras, sobre mucha gente que lo va agarrando y moldeando. Son muchas cosas las que se trabaja. Y todo esto con un proyecto de producción independiente. Sí. Y bueno, después empieza lo que nosotros decimos circuito de festivales, que es empezar a mandarlo a distintos festivales para ver si quedamos o no. Y luego de hacer ese circuito de festivales, una vez que terminamos, por decir, los circuitos de festivales más importantes, que son los que te piden exclusividad. Exclusividad quiere decir que se proyecta en ese festival y no se puede proyectar en ninguna otra sala de exhibición. Entonces, una vez que terminamos esos circuitos de festivales, ahí sí podemos empezar a proyectar en salas o subirlo a través de alguna plataforma, ¿no? ¿Hay un plazo más o menos estipulado? Y yo creo, o sea, va a estar listo, sí, a fin de año o antes, el proyecto completo. Y el año que viene empezar el circuito de festivales, así que si Dios quiere, capaz que el año que viene, a fin de año, poder proyectarlo acá en Zárate. O sea, a nosotros nos gustaría hacer una proyección pública acá en Zárate. Ok, bueno, teléfono a quien quiera atenderlo y a quien quiera también de alguna manera, supongo que, no sé, las puertas están abiertas para quien quiera colaborar, tal vez, Sí. para algo, ¿no? Para este proyecto, que insisto, tiene que ver
con la memoria colectiva, con la historia argentina, con los derechos humanos, pero también particularmente con la identidad de nuestro territorio zarateño. Hay mucho Sí. énfasis sobre eso y el proyecto no solamente apunta a llegar a cualquier persona que lo quiera ver, sino también un recorrido educativo, Aix, ¿puede ser? Sí, o sea, ¿por qué lo decís? No sé, leí ahí en la Gacetilla algo que tiene que ver con escuelas y demás. Sí. Bueno, para empezar, hace mucho se está empezando a hablar en el cine sobre la federalización del audiovisual del cine. Para empezar, que no todas las historias se cuentan en Capital Federal, que no todas las historias son de ahí, que no todas las cosas que pasan ahí. O sea, tenemos un país enorme. Entonces, desde distintos gobiernos provinciales se está empezando a impulsar esto a través de fondos de devolución del IVA, si vas a grabar a otros lugares que no sean Buenos Aires, Capital Federal. Entonces se está empezando a instaurar esto, ¿no? De salir a grabar afuera de Capital. ¿Qué pasa? Los costos suben, ¿no? Pero bueno, la idea fue mezclar el equipo. Gente de Zárate y gente de Capital. Obviamente porque acá hay mucho talento juvenil, pero bueno, no se llegan a cubrir todos los puestos que nosotros necesitamos, entonces sí necesitamos a gente de Capital. Entonces el equipo fue mixto, fue Pero equipo. cuando decís buscar gente, ¿te referís a contratar gente, a gente que lo haga de No, onda, todos los compañeros que- Todos de los clase? que estuvieron acá en el equipo fueron todos chicos que quisieron colaborar. Fue gente que yo llamé, a amigos míos que ni siquiera llamé y les dije, che, mira, vas a estar en este proyecto, obligados. Y gente que se mandó un mensaje y dijo, che, yo quiero estar, o sea, decime si hay un puesto o algo. Qué bueno. Que me sumo, y obviamente que yo decía, sí, mira, hay este puesto disponible, lo querés, es tuyo. Pero sí, eran de ambas ciudades. O sea, incluso yo digo Capital, pero porque son compañeros que conocí en Capital, pero en realidad son compañeros de, como le dicen, el conurbano, pero provincia también, zona sur, zona oeste, o zona norte también. El espejo nuestro, pero al Claro, otro lado pero de allá. la General Sí, Paz. sí, tal cual. Me parece, poco diría, a mí en lo particular me emociona el bagaje que traes al respecto de esta visión amplia de la cosa. Y estás tirando mucha data también, que tiene que ver seguramente con el lugar que habitás, particularmente de la universidad. No sé si seguís yendo a la universidad o ya estás en... Voy a tutoría de tesis nomás. Ok. Pero así todo parece haber dejado una raíz importante. Sí, yo voy a ser siempre estudiante. Ya no es semilla, ya es un poco más que semilla y bueno, ya hay frutos del árbol y demás. Pero esto de la federalización de la cosa y de la visión amplia me parece que está buenísimo. También empezar a tirar datas de lo que pasa en el resto del país al cual tenemos acceso. A veces simplemente con mandar un mail tenemos acceso o nada, con conseguir una data. Tengo un montón de preguntas, pero me gustaría que también terminemos de cerrar este capítulo del documental. No sé si queda algo más, pero creo que te interrumpí cuando hablamos del recorrido por las escuelas y demás. ¿Hay un deseo, por ejemplo, de que esto forme parte, no sé, de algún calendario escolar o algo por el estilo? Sí, a mí me encantaría. Yo cualquier propuesta que venga sobre que haya más espectadores, y cuando digo espectadores no digo espectadores pagos, o sea, niños, jóvenes, adolescentes, gente grande, o sea, espectadores para mí es cualquier persona que se sienta en una silla a ver una peli. Me encantaría, o sea, cualquier propuesta sería buena. Algunos podrán decir que la historia puede ser media cruda. Es la historia que es la verdad. Entonces, hay que mostrarla así. Así que sí, me encantaría que sobre todo que los jóvenes de las escuelas, de la secundaria, que siempre yo recalco que las secundarias tienen un tipo de arte que a mí no me gusta, una forma de enseñar el arte que es dar una hoja, ¿cómo es que le dicen?
Canon, no sé, una cosa así, Canson. la blanca, ¿cómo es? Canson, esa es. Esa es muy de las cámaras, por eso. Perdón. Las hojas Canson, ¿es? Sí. Bueno, y unas acuarelas, y bueno, hoy tienen que pintar un florero, y me parece que el arte es muchísimo más grande, y a los 15 años, o en la secundaria ya a los 12, pueden empezar a ver otras cosas del arte. Pueden sentarse a dar un examen de arte también y pueden abarcar el arte, porque hay un montón de arte, no solamente existe el arte visual. Entonces está bueno también que los jóvenes vean que con un celular solamente pueden hacer grandes cosas, ¿no? Hay un fuego sagrado que hay que cuidarlo y me parece que vos venís a tirar ramas a esos fuegos y a encenderlos en todo caso si es que no están encendidos. Tenemos un mensaje de la audiencia. Qué genia todo lo que está explicando con tanta simpleza. ¿Cómo estudiar el arte sin estudiar la historia de la izquierda? Dice nuestra amiga Sí. Cecilia, que también agrega, hermosa heredera del coraje y el legado de cámara de Raimundo Gleiser. Sí. ¿Te Es sugiere muy, algo ese nombre? Sí, es muy, muy característico en mi universidad, la verdad lo tienen muy presente, sobre todo las chicas que llevan adelante o que llevaron adelante el año pasado el centro de estudiantes. Sí, yo principalmente no milito el centro de izquierda, pero bueno, son corrientes necesarias, ¿no? O sea, estamos en democracia y es necesario tener distintas corrientes, pero sí, es un nombre muy presente en mi universidad, la verdad. Bueno, te sacaron la ficha, querida. ¿Qué crees que Sí, te sí. diga? Orgullosa debes estar colgando con esa chapa por ahí. Bueno, muchas gracias igual a la persona que mandó Un ese abrazo mensaje. a Ceci que nos mandó ese mensajito del Gracias. otro lado. Hay una cuenta de un Instagram, ¿verdad? Que Sí, de nos repente quieren tiene a toda seguir. la data Sí, de sí. esto. ¿Cómo se llama? La pieza faltante.documental. Espectacular. Ahí subimos todo para la gente que quiere chusmear, porque hay mucha gente que le gusta. El otro día en el rodaje vi un chico que me re gustó, un chico joven. Sí, para mí, 18 años como mucho, se puso a la vereda de enfrente con su celular a grabar todo el rodaje. O sea, todo el detrás de cámara. Así que bueno, los que quieren chusmear, porque hay un montón de gente que le interesa, le re gusta ver lo que es el detrás de cámara. Entonces ahí subimos muchos videos, muchas fotos de cómo fue. La idea es ir subiendo durante todo este tiempo para que no se pierda el hilo. También toda la gente que colaboró, que para mí es súper importante mostrarlos. Pero sí, todos subimos ahí a ese Instagram, si nos quieren seguir. Bueno, vayan a seguirlo ya mismo. Tengo un montón de preguntas, son las 12:48, tenemos apenas un puñado de minutos para hacerla. Pasó rapidísimo. Probablemente podamos tener otra convocatoria aquí a la Sí, radio para obvio. hablar de otra cosa. Nos ocupó hablar de La pieza faltante, este documental que, bueno, levanta la bandera del nunca más. Ujú. No sé si querés decir algo más al respecto de esto para cerrarlo. Después me quedan unas preguntitas y seguramente tenemos un par de mensajes también. No, recibimos comentarios de todo tipo, sobre todo fueron más buenos que malos, pero sí hubo mucha gente que por ahí cuestionó. No comparto, obviamente, pero sobre todo invito a que todo el mundo se dé el permiso de verlo. Después, si querés cuestionarte vos distintas cosas, está bien, pero que todos se den el permiso de verlo y que por tus ideologías no te frenes a ver cualquier tipo de cine, que seas abierto a todo. Yo entiendo que por ahí hoy en día hay una grieta muy marcada, pero eso no nos tiene que frenar a poder sentarnos a ver una película y bueno, y darte el permiso de poder ver. Y que no sea el mensaje que cale más profundo, ese de ¡ay, son re cucas, amigo! ¡Ay, esto es re de izquierda! No lo veo y por eso así... No, y lo peor es eso, que no bajamos línea de ningún partido político nosotros. Acá por eso los invito a todos a que no piensen que va por ese lado. Bueno, y sinceramente, que digan lo que quieran, pero acá desde la radio pública no nos embanderamos con ninguna cuestión política, aunque tal vez en el último tiempo suene a eso, hablar de que la memoria colectiva, hablar de que los derechos humanos, hablar de que nuestras leyes ambientales y etcétera, etcétera, etcétera. Les pido por favor tengan un poquito de criterio antes de andar repitiendo
¿Cómo vas a criticar a alguien que quiere hacer un documental sobre el periodo más oscuro y los ecos que eso dejó en la historia argentina? Les pido, por favor, se rescatan, ¿eh? Nos ponemos adelante tuyo, Aixa, a sumar a ese fuego. Hola, ¿cómo están? Aixa, genia total y pionera de verdad. Acá Amanda. No veo la hora de que una pieza faltante salga a la luz. Historia que va a tocar muchos corazones. Bueno. Me mandan un corazoncito violeta también ahí. Pionera, te dijeron. Bueno, no sé, capaz que acá en Zárate. ¿De qué? No quiero de contar estas historias, no sé, pero no me considero una pionera por ahí. Pero bueno, capaz que acá en Zárate puede ser. Bueno, sí, seguramente hay mucha gente que a esto se dedica. Me parece sinceramente muy rescatable que la juventud, yo no te voy a preguntar, es algo que vos quieras decirlo, cuántos años tenés, pero 25. Supongo que la gran mayoría de tus compañeros también andan en una edad promedio. Bueno, el director tiene 22 años. Tengo un mensaje de un tal Julián acá. No sé Juli, no sé si ¿cómo coincide. es? A ver, mostrame el Crack, número. Aixa, la mejor produ. Gracias Sí, a la Juli. radio por la charla. Saludos, Manda. Sí, Juli, el director. Qué bueno que él no puede venir porque él es de Berazategui. Entonces, no, yo lo invité, pero bueno, es bueno. un chino venir hasta acá para él, pero obviamente que después cuando sea el estreno va a tener que venir, ahí ya no le queda. Solamente por el tiempo te interrumpo. Juli, si querés mandar un mensaje de audio para estar presente en esta charla, puedes hacerlo al mismo número que mandaste esto, Capo. Así estás presente en esta entrevista. La próxima lo llamamos por teléfono y hablamos con él. Le hacemos una nota a nosotros dos. Es un genio, Juli. Mientras tanto, si el Juli quiere mandar algo, puede hacerlo. ¿Qué onda con la productora que tenés? ¿Estás solo en esto? Bueno, ¿Hay otras datas dando vueltas? Mira, yo recién estoy arrancando pensando tener yo una propia productora, porque la realidad es que como que siempre lo hice en conjunto. Bueno, el cine es trabajo en conjunto, trabajo en equipo. Y bueno, por ahí ahora estoy pensando en realmente largarme al mercado. ¿Ahora sí pochoclos? Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que estamos en un momento muy complicado, entonces, bueno, viste, ya no es como antes. Ahora es un poco más competitivo, pero bueno. O sea, sí es competitivo porque imagino que hay mucha gente haciendo también. Sí, mucha gente queriendo. Antes había más posibilidades de salir a grabar tu propia película, hoy no es tan así. Entonces, al cerrarse un poco los fondos, desde mi lado es todo cuestión de dinero. Es así, bueno, una producción se maneja dinero. Entonces, al cerrarse un poco las posibilidades de fondos, todos vamos a buscar los mismos fondos. Por ahí antes, cuando había fondos del Inca, era más fácil porque vos podías acceder a ellos, entonces había más posibilidades. Ahora tenemos que acudir a otros fondos, pero bueno, la idea es seguir manteniendo el cine independiente, pero nada, o sea, a través de mi propia productora, con mi equipo, con historias nuevas, pero no quiero perder eso del cine independiente, la verdad. Eso es lo más importante en la productora para mí. ¿Qué misión tiene el cine independiente en este momento? Y poder contar la historia que vos querés, no la historia que te piden. Eso es, no la historia que vende. Eso para mí es lo más importante del cine independiente. Cuando empieza a ser cine privado, que bueno, por así decirlo, cine de plataforma, se cuentan las historias que venden, ¿no? Entonces el cine independiente creo que conserva eso, ¿no? Una mirada de autor, una mirada de lo que vos querés contar, no lo que te piden. Y sin ningún tipo de pochoclo, el valor que eso carga. Creo que han escuchado nuestras plegarias. No sé si... Ahí se ríe, no sé en qué tono. No sé qué dirá. Presentalo vos porque yo creo que es él. Presentalo y sacamos el audio. Bueno, Juli Santos Ruiz, que es el director del documental, que es un genio. No sé qué dirá en el audio, pues es un aparato. A ver, Tanito. Saludos ahí a la radio, a Aixa, a toda la gente de Zárate que pudo dar una mano y a todo el equipo que quizá algunos no se está escuchando ahora en vivo.
los está escuchando ahora en vivo y si no, seguramente después los escuchará. Nada, agradecer a toda la gente que se sumó y que fue parte. Y nada, que estén pendientes cuando salga, que lo puedan ir a ver, que es un archivo muy lindo de poder documentar. Bueno, bien. Bueno, lo que más destacó Juli, que No se zarpó ni nada, ¿no? no le teníamos tiró tanta nada gracioso. Un crack, Juli. No, bueno, lo que destacó él, que es por ahí lo que me olvidé de decir yo, y no lo quiero pasar, es esto de que el documental no se hubiese podido hacer si no fuese por la gente que colaboró. La verdad, porque fue un documental que por ahora está costando 2,5 millones y hubiese costado el doble si no hubiese sido por toda la gente que colaboró. Desde gente que donó cosas para el catering, gente que puso sus camionetas para todos los traslados, el hotel que también que nos dio todas las habitaciones para que los chicos se pudieran quedar a dormir, toda la gente que estuvo ahí, que ayudó en algo. Las locaciones, que todas nos las dieron gratis. Todo esto, habiendo presentado el proyecto previamente, digo, la temática del proyecto y la causa con la que se embandera, ¿crees que ayudaron? Convocó, sí. La mayoría de la gente mandaba un mensaje y decía, yo quiero colaborar, en lo que sea, pero quiero colaborar, o porque la conocían a Lau, o porque veían el proyecto y les interpelaba. Pero todos colaboraron, yo creo que por la temática. Eso es lo que lo llamó, y eso es lo más lindo, porque ahí demostrás los valores de la gente. Que me encantó eso. No hubiésemos podido, la verdad, o nos hubiese llevado mucho más tiempo si no hubiese sido por la gente de Zárate. No contamos con el apoyo de ningún fondo, solo plata nuestra y plata de la gente, que también hubo gente que no tenía nada para ofrecer, que a nosotros nos sirviera, pero nos donaba plata, tipo mandaba, un alias que quiero donar plata, y la realidad es que yo eso lo valoro un montón porque no está buena la situación económica que estamos pasando todos, y que tengas un poco de plata para pasarnos, la verdad que sinceramente si no hubiese sido por la gente de Zárate no hubiésemos podido. La máxima consideración de Aixa Retamal y de todo su equipo, seguramente también en nombre de ella, para esto, que no es solamente un producto audiovisual, sino que es una rama más en el fuego de esta causa, de la que justamente se desprenden un montón de valores, de luchas y banderas. Estamos llegando ahora sí al final de esta entrevista, son las 12:58. Pasó muy rápido. De mi parte te quiero decir que fue muy lindo conocerte, charlar con vos, es la primera vez que nos vemos, y me parece que es importantísimo también que la gente del palo del audiovisual y del cine de acá de Zárate de repente pueda escucharte, pueda conocerte, sí. Y por supuesto también el resto del mundo artístico. Que tenga esperanzas. Un compañero mío me dijo como que ya estaba medio para abajo, como que quería tipo dejar la cámara a un lado, y que haber participado como que le dijo, che, no está todo perdido. Entonces, que tengan esperanzas, tener un celular en la mano te da la posibilidad de salir, de documentar lo que vos quieras, que no baje los brazos porque el Inca ya no funciona, o porque no hay plata, o porque no le dan bola al cine en nuestro país. No importa, o sea, vos no frenes, que en algún momento o va a cambiar o hace falta que se vea tu voz, lo que vos pensás. Entonces, nada, que no bajen los brazos y que sigan grabando, sigan saliendo a grabar. El fuego va a crecer y esperemos estar allí para poder presenciarlo. Mientras tanto, todo el tesoro que tenemos por delante son un par de sienes ardientes. Es una semana muy particular. Vamos a cerrar este programa de una manera especial, y seguramente lo hagamos durante toda la semana en conmemoración de los hechos ocurridos durante el pasado viernes en particular y del pasado fin de semana, con el fallecimiento de Carlos Alberto el Indio Solari. Aixa Retamal, muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme y por darme la posibilidad de un micrófono y de poder contar Cuando quieras, este espacio está abierto para vos. Muchas y gracias. Para toda la gente que lo requiera. Gracias al amigo Juli también, que se hizo Sí, le mando un beso presente. grande. Y gracias por todo a él. Y a toda la gente que estuvo y estará del otro lado, seguramente permitiéndonos entrar en sus casas, en sus autos, en sus oídos y, por qué no, también ojalá en sus corazones. Gracias
gracias especiales como siempre, al Tanitos Salgados por estar en las consolas. Y amigos y amigas, la frase sí va a ser la de siempre, la de todos los días, que coincidentemente, bueno, está muy emparejada con los acontecimientos y los discursos ocurridos durante el fin de semana. Estamos hablando de un momento histórico para la República Argentina, que fue el funeral de Carlos Alberto el Indio Solari, que dejó 1000 frases, 1000 testimonios y 1000 banderas, pero dejó también una postal, ¿no? Esto de poder despedirlo en paz. Voy a englobarlo nada más y nada menos que en eso. Y la consigna, casualmente, Tanito, o no sé si tan casualmente, es la misma que damos todos los días al final del programa. Esto de todo lo que tenemos, ¿no? Y que es nuestro deber y nuestra responsabilidad cuidarlo y cuidarnos. De esta manera nos despedimos, amigos y amigas, escuchando un tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que creemos está un poco enmarcado en la charla que tuvimos en la jornada de hoy. Aix, no sé si te quedaste con una palabra en la boca, si querés decir algo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero volver cuando tengamos el producto para mostrar. No, pero falta un montón para eso. Seguro Sí. estés convocada antes para volver a este Gracias. programa. Amigos y amigas, hasta mañana.